Gloria a Dios, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis amados hermanos, muy buenos días. Le habla su hermano, su amigo, su compañero de milicia cristiana, el hermano Carlos Javier Lugo Nieves, aquí junto a mi amigo y mi hermano Rafael, de la iglesia del Sendero de la Cruz somos ambos, la cual pastorea nuestro amado pastor Mauricio Guidini y nuestra amada hermosa pastora Elizabeth Rosado de Guidini. En esta preciosa mañana que Dios nos ha regalado, vamos de camino a Piñones, al área de Piñones, y de camino al área de Piñones vamos a estar hablando de un tema muy especial, de un tema que hoy en día está afectando muchas vidas, muchas familias. Disculpe que estoy un poquitito acatarrado, pero seguimos para adelante. Vamos a hablar de un tema muy especial hoy en día, que son el miedo, a cómo vencer los miedos, cómo vencer los temores, a cómo vencer lo que es ser intimidados por algo o por alguien que quiere detenerte, que quiere robarte la paz, que quiere robarte la tranquilidad, que quiere robarte ese sosiego, esa bonanza espiritual, mental, emocional. Dice la Biblia, vamos a poner una musiquita de fondo, una musiquita linda, instrumental, que encontré esta mañana, bien bonita, del hermano Dan Musselman. Búsquela cuando pueda. El hombre toca piano hermoso, una cosa espectacular. Todas estas canciones famosas las toca en piano, pero una cosa espectacular. Escúchate esta de fondo. Entonces, dice la Biblia en Job. Vamos a empezar por Job. Job capítulo 3, versículo 25, dice de la siguiente manera: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Fíjate qué interesante, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, y mi hermano Rafael, que está aquí en esta hora conmigo. Sí, Señor. Aleluya. Como Job declara, como Job dice, confiesa que lo que él temía, que lo que a él le tenía miedo, que lo que a él lo paralizaba, lo frizaba, lo ponía a cranear, a pensar y hasta dudar algunas veces, le sobrevino. Aleluya. ¿Qué tú crees de eso, hermano Rafa? Pues mira, eso es una situación que con la que estamos lidiando hoy. Es una situación con la que estamos lidiando hoy. Y en Puerto Rico ciertamente se ve a diario cómo las personas están viviendo con tanto temor a lo que ha de pasar mañana, inclusive a lo que viven hoy. Tienen miedo a levantarse, tienen miedo a ir al baño, tienen miedo a salir de la casa por cómo están las cosas, inclusive dentro del pueblo de Dios. O sea que en otras palabras, perdona que te interrumpa, hermano Rafael, hermano de allá de la iglesia del Sendero de la Cruz, al igual que yo, trabaja en el área de seguridad para completarlo. O sea que él trabaja para que la gente no tenga miedo. Aleluya. Allá en la iglesia, velando por la seguridad, ¿verdad?, de los vehículos, hasta toda la área alrededor de la iglesia, que todo marche bien. Es como decir un ujier, ¿verdad?, pero en la área de afuera de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando que estas personas que viven con esos miedos es que están mirando como cuando Cristo venía caminando por encima de las aguas. Le dijo a los discípulos: ¿por qué temen? No teman, yo soy.
Ellos estaban mirando las olas que azotaban la embarcación. Estaban mirando las circunstancias. Exactamente. No estaban mirando al que tenían delante a sacar. Al que controla todo. Al que el mar le obedece, los vientos le obedecen y el que calma la tempestad. En otras palabras, dejaron de confiar en el que dice la Biblia que tiene dominio y control del universo y de todo. Y aunque la Biblia no dice esto que voy a decir ahora, pero es una realidad, que no se mueve una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Él. Así o sea que es. lo que sucede siempre, Gloria al Señor. sea bueno o no sea tan bueno, es porque Dios a fin de cuentas lo ha permitido. Y eso lo vimos en la historia de Job. Gloria al Señor. Más adelante nos vamos enterando de todo lo que sucede en la historia de Job. Aleluya. Y cómo el final fue un final bueno, porque a fin de cuentas Job, siendo humano como tú y como yo, supo en medio de su debilidad, en medio de su humanidad, en medio de su problemática y de sus luchas y de su situación grave que le sobrevino de múltiples formas, pudo mantenerse creyéndole a Dios, aunque unas veces más, otras veces menos. Y amado hermano, Carlos, también y a todos los que escuchan, ciertamente el Espíritu Santo me trae algo bien interesante, y es que Job, cuando hace esta expresión, aunque él amaba a Dios y era varón perfecto delante de los ojos de Dios, tenía miedo porque no había sido perfeccionado completamente en el amor. Y entonces había unas áreas en su vida que estaban llenas de temor, que tenía temor. Y eran unas áreas en su vida que Dios tenía que trabajar, que Dios tenía que perfeccionar y fortalecer. Porque dice la palabra del Señor, el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso cuando el Señor le ministra a Job y le habla a Job y le dice... y le hace las expresiones que le hace y le hace las preguntas que le hace, y ustedes saben cuáles son, que las pueden buscar en la Biblia, en el libro de Job. Hay una que me gusta mucho, ¿verdad? Y ya que traes esa palabra de que el Señor le hizo una pregunta, y una pregunta que Dios le hace a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Aleluya. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la luna, el sol, las estrellas, las galaxias? ¿Dónde estabas tú? En otras palabras, nunca dudes del que hizo todo lo que tus ojos ven y aún lo que no vemos. Aleluya. Nunca dudes del cuidado del Dios Todopoderoso para contigo. Aleluya. Que si Él dijo, nunca te dejaré, es que nunca te va a dejar. Síguelo, mi hermano. En esos momentos Job estaba enfrentando una serie de circunstancias, una serie de situaciones que Dios permitió. Para aquellos que todavía lo dudan, Dios lo permitió. Eso es así. Dios lo permitió. Pero no era porque Dios quería ver sufrir a Job, era porque Dios quería que lo conociera más de cerquita. Dios quería que se metiera más con él, que buscara más su presencia. O sea que esta situación, Dios tomó ventaja de esa situación, que a fin de cuentas fue el enemigo el que la trajo. Exacto. Y Dios le dijo: no hay problema, Así es. dale, porque yo le voy al mío. Óyeme bien, Dios va a ti. Dios confía en ti. Dios es tu mejor amigo y te trajo a este mundo para ser tu mejor amigo y para verte echando para adelante, y Él sabe que tú puedes. Gloria a Dios. Por eso es que también Él no va a permitir nada que tú no puedas soportar. Eso es así, dice la palabra del Señor. No os ha sobrevenido tentación o prueba que no sea común a los hombres. Que no sea algo que tú no puedas llevar. Exacto. Cada cual le vienen pruebas o situaciones
o ataques o adversidades o contradicciones, las cuales cada cual puede soportar. A lo mejor la prueba tuya yo no la puedo soportar. A lo mejor la prueba mía tú no la puedes soportar. Y así sucesivamente, pero por eso es que también nos necesitamos unos a otros. Por eso es que no podemos dejar de congregarnos. Por eso es que no podemos dejar de orar los unos por los otros. Por eso es que yo no puedo dejar de ayudarte cuando yo tengo el poder en mis manos para ayudarte. Porque algún día soy yo el que te voy a ayudar y algún día serás tú el que me ayudas a mí. Y como nos amamos y nos perdonamos y nos pedimos perdón y nos ayudamos, tenemos que estar juntos y unánimes, como dice la Biblia que estaba la iglesia en Hechos capítulo 2 y 3, que estaban juntos y unánimes en oración, en ruego. Y de repente suceden cosas, de repente viene eso que tú necesitabas, de repente llega la contestación, de repente llega esa fortaleza, llega la sanidad, de repente se van los miedos, aleluya, de repente se van los temores, de repente llega valentía a tu vida y vas a vencer en áreas que tú antes no vencías. De repente todas estas cosas suceden donde hay dos o más en su nombre. Y ciertamente, de acuerdo contigo, Carlos, Job estaba experimentando esto mismo. Y fíjense que Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre que había sido prosperado en gran manera, que era rico en ganado y tenía todo a su disposición. Pero había algo que le causaba temor, que era que no había todavía conocido a Dios de una manera fuerte en su vida, no había tenido ese encuentro con Dios tan fuerte. Y cuando él dice que le sucedió lo que él temía, es que él temía a que algún día lo perdiera todo. Exacto. Fíjate qué interesante. Aleluya. Él tenía temor de que algún día todo lo que había logrado, todo por lo que había luchado, todo por lo que se había esforzado, todo por lo que él había hecho grandes obras, había hecho que sus hijos echaran para adelante, que tuvieran su casita, que tuvieran su familia, que tuvieran muchas cosas lindas y buenas. De repente él tenía miedo de que algún día, si ellos no hacían las cosas bien, se les perdiera todo eso. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que sucedió lo que él temía. Yo me imagino, y escúchate bien esto, y perdónenme que entre en estas conclusiones, pero es que somos seres pensantes y cada cual puede pensar de una forma y hay que respetar cada cual como piensa. Pero yo me imagino que Job de vez en cuando se le escapaba eso y decía: ay, Dios quiera que mis hijos vivan siempre, que ellos no mueran antes que yo. Y se les zafaban esas palabras. Y por eso es que yo enfatizo muchas veces con mis amigos y mis amigas que tengan mucho cuidado con lo que digan, porque tenemos un enemigo que está escuchando, que está viendo, que te está examinando, que está buscando la manera de cómo hacerte caer, está buscando la manera de cómo hacerte tropezar, que está buscando la manera de cómo hacerte fallar, de cómo hacer que tú te alejes de Dios, de cómo hacer que tú dudes de Dios, de cómo hacer que tú no vivas para Él y no dependas de Él, sino que empieces a depender de ti mismo. Y en vez de depender de la providencia y del cuidado de Dios, pues dependas de la pistola o dependas de los guardias de seguridad y dependas de la escolta y dependas de las alarmas y dependas de los alambres de púa y dependas de todos estos mecanismos que el ser humano se ha inventado para que, entre comillas, tú puedas vivir en paz, para que, entre comillas, tú no tengas miedo, para que, entre comillas, tú entonces puedas vivir tranquilo. Pero en realidad yo he visto gente que con todo y que tienen alambres de púa en la casa, con todo y que tienen guardias de seguridad,
con todo y que tienen escolta, pistolas y tantas cosas, viven con miedo. Aleluya. No viven tranquilos, Así no es. viven en fe, no viven en paz, no viven con alegría verdadera, porque es que el miedo domina como quieren sus vidas, porque un poquito de levadura, dice la Biblia, que leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa, dice la palabra de Dios. Por eso es que escúchame bien, mi amado hermano. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso tú no puedes dejar que un poco de miedo haga que tu fe mengue. Tú no puedes dejar que un poquito de duda haga que esa certeza que tú tenías en Dios se caiga. No dejes que ese poquito de levadura te dañe. No dejes que esa mosca muerta eche a perder ese perfume hermoso que Dios ha puesto en ti. No dejes que esa zorra pequeña entre y devore los frutos. Aleluya. Del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, que es amor, Aleluya. que es gozo, que es paz, que es bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe y todas esas cosas lindas. No dejes que nada ni nadie te robe esa paz. No dejes que los miedos te dominen. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Óyeme, cambiando para otra historia. Está bonita esta musiquita, ¿verdad? Mira, ahí está el nombre del que toca el piano. Se llama Dan Musen Something, algo así. La cosa es, míralo bien, míralo aquí. La cosa es cuando el pueblo de Israel estaba delante de aquel gigante llamado Goliat. Delante de aquel hombre que estaba difícil de tumbar, estaba difícil de derrotar, estaba difícil de meterle mano. Óyeme bien, pero, escúchame bien. ¿Qué pasó? Llegó un muchachito. Aleluya. Pero no era cualquier muchachito. Era un muchachito lleno del Espíritu Santo. Un muchachito lleno de confianza en Dios. Un muchachito lleno de valentía. Que ya había tenido unas experiencias. Aleluya. Este muchachito ya había tenido unas experiencias con Dios, donde Dios lo había librado de la muerte tantas veces que ya le estaba curado de espanto. Ya él sabía que Dios estaba con él y que Dios lo guardaba y que él echaba fuera los leones, los leopardos, los osos. Cuando venían aquellos animales feroces y fuertes, venían a tratar de devorar a sus ovejitas. Y venían de tratar de intimidarlos. Él con una honda y con una piedra los echaba fuera. Y fíjate, Carlos, que dice la palabra también que él había tenido, estos animales le hacían frente a él y él no corría. Incluso él tuvo enfrentamientos con osos. Y el Señor estaba con él y él que lo son sabía, grandes y fuertes. Y él cogía y les abría la boca y los partía en pedazos. Exactamente. Así de chiquitito como era él. Pero porque la fe el que Espíritu tenía, Santo. estaba con él el Señor, y la fe que él tenía movía montañas. El Espíritu Santo coge una persona normal, una persona de carne y hueso como tú y como yo, y te llena de su poder, de su sabiduría, de su entendimiento, de buen juicio, de prudencia, de cordura, de paciencia, de paz. A mí una vez se me metieron en casa 5 pistoleros. Aleluya. Y con esto ya voy terminando. Se me metieron en casa 5 pistoleros un viernes a las 11 de la mañana. Y me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron: ¿dónde están los chavos? O si no te matamos, si no nos dan los chavos, te matamos. Y yo pues, digo, mira, lo que tengo es esto en el bolsillo, toma. Y mami empezó a llorar, estaba en una esquina por allá, mami empezó a llorar. A ella también le tenían una pistola en la cabeza. Y mami le decía: no lo maten, por favor, no lo maten. Y de momento, de la nada, yo le dije a mami: mami, tranquila, que Dios está aquí. Aleluya.
en medio de un asalto, los perros ladrando de los vecinos, Aleluya. el perrito mío, un schnauzer miniatura, ladrando. A las 11 de la mañana, 5 individuos enmascarados en mi casa asaltándome. Aleluya. Y de momento salen estas palabras que yo no las planifiqué. Al igual que hoy fue de momento que me dio con hablar de esto, de los miedos. Dije, mami, tranquila, que Dios está aquí. Lo menos que tú piensas en ese momento es que Dios está en una situación así. Lo menos que tú piensas es que vas a salir bien. Lo menos que tú piensas es que esté tranquilo. Al revés, te desesperas, lloras, clamas, pides misericordia, pero no. Lo que hice fue que le dije eso a mami, mami, tranquila, que Dios está aquí. Y empecé a predicar, sentí una presencia de Dios en mi vida en ese momento. Que los miedos o las dudas se fueron por completo. Y empecé a hablarle a aquellos pistoleros, a aquellos ladrones, a aquellos asaltadores. Les dije, Cristo los ama. Y les empecé a predicar hasta que entonces en una me dijeron, mira, cállate ya. No fui y se fueron. No soportaron la presencia de Dios allí. Y se tuvieron que ir. Aleluya. Y gracias a Dios estamos vivos. Aleluya. Y gracias a Dios lo único que se robaron fueron unas boberías y el seguro nos pagó mucho más de lo que valía aquello porque estaban asegurados. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, Dios permite las cosas siempre con un propósito. Ya estamos terminando. Acuérdate de eso. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que permite. No tengas miedo. La ola está llegando a ti. No le tengas miedo, zúmbate. La bendición viene de camino. Aleluya. No tengas miedo. Tómala. Te robaron, te llevaron, te quitaron. Dios te dice, los vas a alcanzar. No tengas miedo, alcánzalo. Has perdido mucho. Te dejaron solo. Te abandonaron. Te están hablando mal de ti. No te defiendas tú. Tranquilo, no tengas miedo. Déjalo en las manos de Dios. Dios va a trabajar a favor tuyo en el nombre de Jesucristo. Y el Señor te dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo ello Jehová te recogerá. Amén. No tengas miedo, que Dios siempre estará contigo. Dios te bendiga. Hablamos luego. Dios te guarde. Amén. Saludos.